de tu marido y él te dominará. Palabra de Dios. Así es que no le echen la culpa a los maridos, porque eso viene de Dios. Pero ¿qué dice? Multiplicaré tus dolores en el parto. ¿Por qué? Acuérdense, si nuestra Madre María hubiese tenido a su hijo con dolores, entonces sí tendríamos que aceptar que cometió pecado, ¿verdad? Ahora, como María no tenía pecado, esa maldición, podemos decirla así porque de plano es, esa maldición a ella no le alcanza, ¿sí o no? No le alcanza. Ahora, no crean que lo digo yo, lo dice también la Escritura. Veamos qué dice la Escritura en Isaías 66, en el versículo 7. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios en Isaías 66, 7. Porque esto es importante. Isaías 66, 7 dice: antes de que llegara el parto, dio a luz. Antes de sentir los dolores, tuvo un niño varón. Son a ella. Y mire, gloria a Dios. Si te lo va a dar al Señor, déjalo fuerte. Ahora, quiero que veamos lo que dice Juan 1 en el versículo 13. ¿Por qué razón es que decimos todas estas cosas? Juan 1:13, Evangelio de San Juan, dice: pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Palabra de Dios. Vean esto. Sin unión física, sin deseo de hombre. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba de un hombre para fecundar a María. No, Señor. Él lo puede todo, ¿sí o no? Para Él no hay nada imposible, ¿no es cierto? Ahora, veamos lo que dice el Catecismo en el numeral 496. Una vez más, ¿por qué quiero que pongamos esto? Porque acuérdense que en la Biblia no nos dice toda esta información. Y nosotros tenemos que buscar un poquito más allá. 496 dice: desde las primeras formaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido a una... Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único. Dios no nos miente. ¿Se recuerdan de la transfiguración de Jesús también? ¿Se acuerdan que tomó a Pedro, Santiago y Juan con él y se fueron al cerro? ¿Qué dijo la voz de la nube? Este es mi Hijo amado. ¿Por qué no dijo, estos son mis hijos amados? Ahí estaba Pedro, Santiago y Juan, ahí estaba Moisés y Elías hablando con Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué no dijo, estos son mis hijos amados? Vean. Ahora sí vamos a ver, hermanos. Los hermanos separados dicen que María tuvo 6 hijos más. Y vamos a comprobarlo con la palabra de Dios, que no son hijos de María. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Mateo 27, en el versículo 55. Mateo 27, 55. Dice: también estaban ahí observando de lejos algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ha sido un problema todo este tiempo, porque apenas vemos que dice la Escritura hijos de María y decimos, no, pues si era María. Y si era María. ¿Y saben lo que yo me he llevado para hacer este tema? Mejor ni les digo. Pero lo he tenido que hacer más de unas 4 o 5 veces
para poder volver a hacerlo y hacerlo y rehacerlo y poder rescatar, porque el problema es de que hay 2 Santiagos, 2 Simones, 2 Joséses, 2 Judas, ¿y cuántas Marías? Nosotros, le digo, necesitamos de alguna manera buscar esta información. Dice ahí en el 488, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Vean, desde toda la eternidad Dios escogió a nuestra Madre María. Y vean estos hermanos cuántos y cuántos más hijos le siguen colgando. Ahora, veamos dónde encontramos, dijimos que teníamos ya 2 hermanos menos de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver dónde encontramos a la mamá de los hijos de Zebedeo. Veamos qué dice Marcos 3:16. He tenido relaciones con María cuando él se dio cuenta de que estaba embarazada por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que el ángel le habló? ¿No es cierto? Y le habló, acuérdense, 2 veces. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a tener dudas él todavía? Miren, el problema radica que nuestra Madre María, pues es un nombre muy común y corriente, como desde hecho siempre antes le ponían a todas las mujeres María y María, ¿no? Y aún lo siguen haciendo porque los judíos dicen que pues todavía el Mesías no llega. Ahora, quiero que anoten esto, por favor, porque aquí es donde está la clave, donde vamos a desenvolver el rollo. Primero encontramos a María, la primer María, que es la esposa de José, de Nazaret. Mateo 1:19. Segunda María, la encontramos en Marcos 3:16, que es la esposa de Zebedeo. Acuérdense que no nos decía dónde, ahora encontramos aquí, Marcos 3:16, la esposa de Zebedeo. La tercera María, la esposa de Alfeo. Lucas 6:12. La cuarta María, esposa de Cleofás. Juan 19:25. Y la quinta María, María de Magdalena, que no nos dice de quién era esposa, pero que tampoco nos importa, pero que está ahí, y que son 5 Marías por todas, y por eso es la confusión. Claro, los hermanos separados no se van a poner a decirlos, oiga, pero es que había muchas Marías, no les conviene. ¿Por qué? Acuérdense, lo primero que hacen cuando se van de la iglesia, ¿qué es? Hablar mal de nuestra Madre María, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos hijos llevamos ahí? No. Tenemos 4. 5 con la madre de Alfeo, con la esposa de Alfeo. 4. Hasta ahí vamos con 4. Vamos a ver que nos faltan 2 porque la madre de Alfeo no nos dice todavía. Vamos a ver lo que dice Mateo 10 en el versículo 2. Allí en Mateo 10:2 dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Vean, aquí encontramos a otro hijo que no es hijo de María, porque Jesús, ¿de dónde era? De Nazaret. Hubieran dicho, aquí está Simón el Nazareno, también, ¿no es cierto? O el Galileo. Pero ¿qué dice? Simón el cananeo, porque él era de Caná. Ahí está, hermanos. Entonces, ahí encontramos el quinto hermano, que no es hijo de María. Nos faltaría uno.
¿verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar ese uno? Vamos a encontrarlo, porque aquí lo vamos a encontrar. Veamos lo que dice la carta de Judas. Allí en Judas 1:1. Judas 1:1 dice: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Vean, hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Oigan, ¿ustedes creen que si Judas hubiese sido hermano de Jesús, se hubiera perdido el privilegio de decir yo soy hermano de Jesús? Claro que no. Dice, ¿de quién era hermano? De Santiago. ¿Y Santiago de quién era? De Cleofás, hermano de Juan y de José. Fíjense, por eso está la confusión, porque acuérdense que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿a quién le dejó a la madre? Al discípulo más, ¿verdad? Y dicen que Juan era el hermano menor de Jesús. Que todos los demás eran mayores, pero Juan era el menor. En ninguna parte dice, es más, lo leímos anteriormente, ¿se recuerdan? Que decía Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces vean, ahí tenemos ya a los 5 hermanos que dicen, a los 6, que dicen que son los hijos de María. Dense cuenta, hermanos, si el Señor hubiera tenido más hijos, seguramente que no lo ocultaba, jamás. Pero, ¿quiénes somos los que nos andamos haciendo bolas? Nosotros, desgraciadamente. Acuérdense, busquen por favor ustedes este catecismo. Miren, yo tengo los 2 anteriores a este y no tienen la misma información que tiene este catecismo, porque este catecismo fue hecho por 6 obispos, por 12 obispos encargados de la obra, y les tomó 6 años hacerlo, y el encargado de todo ello era el padre Benedicto XVI. Dense cuenta esta información que encontramos aquí, hermosísima. Después de la Santa Biblia no encontramos tanta información como esta. Acuérdense ustedes que la Santísima Virgen es la única que tiene dogmas. Ningún santo más hay que tenga dogmas, solo nuestra Madre María. Y aquí vienen los dogmas de la Santísima Virgen y cómo se realizan también. Tenemos otros dogmas de fe de la Iglesia. Por ejemplo, el dogma más grande de fe que tenemos en nuestra Iglesia, que es el de la Santísima Trinidad, que tampoco aceptan los hermanos separados. Fíjense. Sin embargo, es el dogma más grande que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? No lo aceptan. Tenemos otros dogmas, por ejemplo, el dogma del infierno, que existe el infierno. El dogma del purgatorio, también ellos dicen que no. Pero esos son dogmas de fe. Sin embargo, nuestra Madre María es la única santa a la cual tiene estos dogmas y a la cual llamamos Santísima. Por ello, porque ya dijimos, el Espíritu Santo es el que la ha santificado. Hermanos, es importante que nosotros no nos dejemos confundir, porque miren, es triste cuando encontramos a otras personas por allá afuera que nos hablan tan mal de nuestra Madre María, y nosotros con una pequeña fe que tenemos, lo primero que hacemos es empezar a dudar. Un día me encontré una señora por allá en una iglesia, del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. De verdad que ojalá que ustedes busquen esta información. Y la próxima vez que lleguen los hermanos allá a su casa a decirle que María tuvo más hijos y que no sé qué, dígale, sí, yo también soy hijo de María. Porque somos hijos de María espiritualmente, ¿sí o no? Amén. Todos aquellos
que le aceptamos como nuestra madre, somos también hijos de María. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hoy en esta tarde, sean siempre para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias también a ti, mamita María, porque sabemos que sigues intercediendo por cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Vamos tomando asiento un momentito más, por favor, para que aquí, porque el enemigo se enoja cuando andamos desenmascarándolo. Lo dice Apocalipsis 12:17, que se enoja con aquellos que andan llevando el mensaje de Dios. Así es de que me encomiendo a sus oraciones, así como yo oraba hoy en este día por ustedes. Yo le decía: Señor del sagrario, Señor del altar, bendice a las personas y a la comunidad donde esta noche voy a predicar. Y era cada uno de ustedes. Así es de que espero también que ustedes oren por nosotros. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga de pies a cabeza. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Que este mensaje, amados hermanos, no lo echemos en saco roto, ¿verdad? Aprendamos a amar más a nuestra madre, a respetarla, a defenderla, ¿verdad? Ante nuestros hermanos que nos atacan. Pero no, peleando no, ¿verdad? Sino con la palabra del Señor. Gracias, hermanito Salvador. Y ahora queremos hacer el llamado a nuestra hermanita María Elena Mendoza, que se va a llevar el cáliz. Y la niña Kimberly Baez, que ya la tenemos acá, se va a llevar la Virgencita para seguir orando por las vocaciones y aprender a orar en familia, ¿verdad? Como no vemos a nuestro sacerdote hoy, les pedimos que extiendan su mano todos en oración. Padre Santo, te presentamos a tu hija, Padre Santísimo, que ahora se va a llevar el cáliz, Señor. Que seas tú quien la guíe, Señor, en esas oraciones que va a dirigir a ti por vocaciones sacerdotales, Señor. Utilízala grandemente, Señor, como canal de gracia, Señor, y que la juventud pueda escuchar tu voz, tu llamado, tu invitación, Señor, para seguir trabajando en esta viña que tú les has encomendado, Señor. Bendícela grandemente a ella y a toda su familia, Señor. Te presentamos a tu hija Kimberly, Señor, para que en familia aprendan a orar, Señor amado, ante nuestra Madre Santísima, clamando el poder de su intersección en todo momento para la salvación de las familias que están siendo tan atacadas por el enemigo. Gracias te damos de antemano, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que es Dios y que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, allá hay cafecito con pan atrás. Les esperamos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Mientras recorres la vida, tú
No,